la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, que preside la doctora Janet Tello Quilardo. Así también a todo el equipo aquí presente, colegas y amigos que los he visto después de algún tiempo, compañeros de YUSE, también comprometidos en este tema, y varios colegas de otras cortes que los cuales también me he visto el día de hoy gratamente, ¿no? A todos ustedes, muy buenos días. Igualmente a los colegas de Brasil y también de Bolivia. Ciertamente quienes ejercemos la magistratura somos muy conscientes de cuál es nuestra labor en el tema de la justicia. Es mejorar la justicia, no quedarnos, como ha dicho muy bien el doctor Calderón, en nuestro papel encerrado dentro de nuestras oficinas. Hay que ver más allá de las oficinas y poder comprometernos en mejorar el sistema de justicia. Nosotros hemos venido a este mundo a mejorar el mundo y así tenemos que desarrollar nuestra labor. Por eso mi perspectiva que voy a presentarles a ustedes es una perspectiva autocrítica de qué es lo que no hemos hecho y qué es lo que debemos hacer. Ciertamente, nosotros, si me pueden ayudar avanzando la lámina, nosotros como país hemos suscrito todos los convenios prácticamente sobre lucha contra la trata. Hemos agotado nuestros compromisos internacionales y sabemos lo que significa en verdad el tema de la trata. ¿Puede pasar por favor la lámina? He hecho solamente un relato de los documentos internacionales, ¿no?, sobre trata de personas, un tema que se empieza a trabajar luego de la década de la mujer, muy famosa en los años 80, ¿no?, y que se va consolidando a partir de los años 90, instrumentos internacionales sobre la no violencia, y ahí aparece el tema de la trata. Luego más adelante el protocolo de Palermo, sin duda alguna, pasa más adelante. La definición de la trata es un tema de hecho sustantivo que creo que todos los que estamos en el área penal y ustedes como operadores lo conocen perfectamente, ¿no? Estas son definiciones de cómo se desarrollan las conductas de la trata, definidas por el protocolo de Palermo. Pasa por favor. Y sigue el tema de la trata, siga por favor, hasta llegar a nuestro código penal que regula el tema de la trata, como lo hacen varios de sus países de ustedes, ¿no?, tanto en Bolivia como en el Brasil, ¿no? Y por tanto creo que todos coincidimos que este no es un delito convencional, un delito como si fuese un delito de homicidio, un delito de estafa o robo. Es un delito bastante complejo, es un delito proceso, es un delito que tiene que ver con un mercado delictivo. O sea, por tanto, la perspectiva que tenemos que tener nosotros para hacer frente a la trata es una perspectiva totalmente distinta a la forma como hemos venido trabajando frente a los demás delitos. Y eso es justamente uno de los temas de inicio para esta reflexión que quiero hacer con ustedes. Pasa, por favor. Tenemos ciertamente un Plan Nacional contra la Trata, cuyo dossier lo tienen ustedes en sus materiales, donde se elaboran una serie de compromisos y de estrategias, pero nos convocan los actores para hacerlo. Se citan y se establecen las líneas matrices, pero falta, y acá viene el tema de las propuestas que tenemos que hacer, el compromiso de los actores, ¿no? Falta darle ese contenido de compromiso en el trabajo, de eliminar lo que decía la doctora Tello, los estereotipos de nuestra forma de trabajo. Falta modificar la forma como la justicia penal hace frente al tema de la trata. Falta modificar algunas leyes, falta cambiar la estrategia, falta implementar más protección y asistencia de la víctima en lugar de represión del imputado. Falta cambiar varios temas que tienen que ver con el tema de la justicia. Por tanto, creo que como aún estamos en los tiempos de vigencia de este Plan Nacional de la Trata, es importante poder discutir algunas propuestas que dentro de esta perspectiva quiero hacer. Pasa por favor la siguiente lámina.
A pesar de toda la legislación supranacional, a pesar de todos los compromisos y los protocolos que se han suscrito y los que se van a suscribir, a pesar de todos nuestros esfuerzos, la trata en nuestro país parece incontenible. Ustedes ven ahí, este es un dato del INEI, cifra a cifra, año por año. Y no es casualidad que Madre de Dios haya sido elegida sede de este importante encuentro trinacional, porque ahora Madre de Dios ocupa el segundo lugar, después de Lima, en la incidencia de los delitos de trata de personas por distrito fiscal. Estamos en segundo lugar, ¿no? Y parece que todas las estrategias que hemos venido implementando no podemos erradicar el tema de la trata. Y la gran pregunta es, ¿por qué eso ocurre en este momento? Luego de más de 20 años, ¿no? Mucho más de 20 años, donde apareció los primeros lineamientos del tema de la trata, ¿no? Después de cerca de 20 años de la Convención de Palermo. Pasa, por favor. Eso tiene varias lecturas, ¿no? La lámina anterior, muchas lecturas tiene, pero quiero, para abreviar el tiempo, irme al tema central, que es lo que justamente quiero generar el debate con todos vosotros. También paso a señalar esta ruta. En su material también tienen ustedes información sobre la ruta de la trata. Fíjense, ¿no? Y en este material importante, que lo hemos sacado de la página web del informe de Capital Humano y Social, también ya tenemos información de cuál es la ruta de la trata. Estas rutas internacionales se captan en el Perú y se llevan al extranjero. Siguiente lámina. Y estas son las rutas nacionales, ¿no? Están especificadas las rutas y algunas de las rutas están en el material que les han dado el día de hoy. Toda esta información ya la manejamos, fíjense ustedes, ¿no? Es decir, tenemos toda una legislación constitucional, supranacional y sustantiva de represión de la trata. Tenemos, desde el punto de vista investigativo, la ruta de la trata. Sin embargo, las cifras estadísticas de su incidencia continúan. Es importante y es reflexivo preguntarse por qué eso ocurre en el Perú. ¿Quién o quiénes estamos fallando? ¿Qué está sucediendo? Pasa la siguiente lámina. Nosotros arrastramos una forma de perseguir los delitos tradicional. Esa forma de perseguir los delitos es a través de la investigación reactiva. Solamente reaccionamos cuando se denuncia el delito. Ese es el problema. Por eso es importante que esta investigación reactiva que tenemos, incluso en nuestro nuevo Código Procesal Penal, sea observada, vista, diagnosticada como una forma de investigar la trata sin perspectiva de género, sin perspectiva de niñez y sin las demás perspectivas que se señalan en el Plan Nacional contra la Trata. No se contempla. Por eso que por más que tengamos excelentes normas sustantivas y excelentes protocolos, al final queda esto como un esfuerzo simbólico que no refleja en la realidad la lucha contra la trata. Nosotros, en materia de justicia penal, hemos advertido que los delitos de trata, como todos los delitos en el Perú, se inicia con el primer contacto de la víctima en el sistema de justicia. La víctima se escapa o se denuncia la trata y ahí empezamos a operar. Y se tiene como principal fuente de prueba a la propia víctima, su declaración. Tenerla como fuente de prueba, única fuente de prueba, la exponemos a una serie de situaciones revictimizantes durante todo el proceso. No tiene una efectiva protección y a veces lo llevamos a refugios, ¿no? Con la mejor voluntad y buena intención, pero también allí le privamos de su libertad. Y luego la víctima se retracta, no colabora y quedó el caso de trata
en archivo o en sobreseimientos, y muchos de los casos que se han denunciado nunca van a llegar a un juicio oral. Entonces, los jueces, en verdad, estamos al final. Obviamente no podemos salir a buscar las pruebas del delito de trata, no es nuestra función, ¿cierto? Pero lo que sí podemos hacer es hacer un diagnóstico de esta realidad y hacer propuestas. Acá el tema central es un enfoque de cómo dirigimos la investigación de la trata. Ese es el tema. Entonces, y dejar de perseguir la trata con una visión igual que se tiene para los delitos en general. La trata es un delito organizado. Es decir, al que capta, al que transporta, al que recepciona. O sea, no lo podemos, no podemos decir, ya resolvimos el caso porque hemos condenado a ese tratante. Y no vincularlo, pues, es que a dónde iba, a qué mercado de trata iba esta conducta de este sujeto actor que investigó. También es importante resaltar acá que hay una investigación sobre los procesos por delito de trata exitosos que se hace entre Iquitos y Lima, que hace también Capital Humano y Social, ¿no? Alternativo. Pero en todos esos casos, son casos que se han condenado, pues son casos individuales. O sea, al tratante, ¿no? Es decir, al que captó, al que transportó, al que recepcionó, al que estuvo cuidando, lo hemos condenado. Diríamos, es una respuesta exitosa. Pero igual, el mercado de la trata continúa entre Iquitos y Lima. Entonces, la visión que tenemos de cómo afrontar este fenómeno delictivo es lo que nos dificulta poder tomar las verdaderas acciones para hacer frente a este delito. Entonces, tenemos que tomar algún tipo de medida porque sin duda alguna este tipo de delitos no solamente afecta a los derechos humanos de las víctimas que en este momento lo están padeciendo, sino que pone en riesgo a toda la colectividad por las futuras víctimas que puedan ser victimizadas por este atroz delito. Pasa por favor la siguiente. ¿Cuál es nuestro problema igualmente? Que venimos tratando a este tipo de víctimas como si fuese una víctima igual. Y esta es la perspectiva de género que tiene que haber, sin duda, al momento de tratar a las víctimas. Las víctimas de trata se encuentran en situación totalmente diferente de las demás víctimas. Se encuentran en desventaja con sus agresores y esa desventaja se da por razones de género, eso ya todos lo sabemos, ¿verdad? Por eso es que debemos tratar a las víctimas de una forma distinta. Pasa, por favor. El año 2015 se logró ciertamente legislar una propuesta que nació igual en un debate de encuentro binacional en Puno y que de alguna manera se propuso en su momento y que está allí, que es la declaración de la víctima de trata o de delitos sexuales a través de la Cámara GESEL vía prueba anticipada, obligatoria, a partir de la ley 30.364. Esta norma va a cumplir, ya tiene casi 3 años, más de 3 años, pero, por ejemplo, no tenemos un protocolo de entrevista en Cámara GESEL. Por tanto, quienes hemos asistido a las declaraciones de las víctimas en este punto, ¿no? Se le viene interrogando como si fuese cualquier víctima. Y eso es también un tema que nos debe llamar pronta reflexión. Hace unos meses, en una reunión que tuvimos en Trujillo con la doctora Tello, nos anunció que ya está pronto a salir un protocolo en este sentido, ¿cierto? Entonces, este protocolo tiene que dársele un sentido, porque si no, no vamos a cambiar la práctica. Por ejemplo, yo les pregunto a todos ustedes, tienen un tema de trata de menor de edad, ¿qué es primero? ¿Proteger a la víctima o la prisión preventiva? Ahí hay dudas, ¿no? Claro, es que justamente nuestro sistema está pensado en perseguir al agresor sacrificando a la víctima. Y eso es un tema que tiene que superarse. Pero con la actual metodología no lo vamos a poder hacer. Siempre va a pesar más en la fiscalía y en el juez
la prisión preventiva que la protección de la víctima. Y es que por la propia naturaleza de la investigación reactiva. Pasa, por favor. Fíjense, ¿qué se necesita para optimizar? Puntual. Pasamos adelante. Adelante, por favor. Parto de la Declaración de Bruselas sobre la prevención, combate a la trata de seres humanos de 2002. Acá se estipuló, a partir de una experiencia exitosa en Inglaterra, con este programa REDES que tiene, creo, y por tanto, se justificaba, por ejemplo, que ya como había caído el muro de Berlín, la Guerra Fría se había enfriado definitivamente, ya sus equipos de inteligencia ya estaban como algo ociosas, ¿no? Para recordar, en los años 80 y 90 había muchas películas de James Bond. Ahora dirán, ahora ya no hay, es que ya no hay espionaje en Europa. De alguna manera la Comunidad Europea es una, y por tanto los límites y los conflictos ya se han derivado a otro tipo de intereses donde sus servicios de inteligencia se están abocando a otro tipo de actividad. Esta declaración de Bruselas estipula un gran principio. Se requiere desarrollar y depurar las técnicas de investigación proactiva basadas en información de inteligencia diseñadas para identificar, investigar y enjuiciar a los traficantes de manera exitosa sin tener que depender del testimonio de las víctimas. Sería algo importante, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un proceso, una investigación, un caso penal si se logra la prueba de la trata sin la declaración de la víctima? Sería estupendo, pero ya no tendríamos que exponer a la víctima a que declare, ¿no? Ya no sería la única fuente de prueba, ¿no? Y eso nos permitiría ubicar más bien otro tipo de respuestas a la víctima dirigida a su protección y a su tratamiento, ¿no? a su mejora, ¿no? A su recuperación, a su asistencia. Pasa, por favor. En efecto, este es ese tema REFLEX que ustedes lo pueden encontrar. Pasa, por favor. ¿Qué significa cambiar la investigación proactiva por la investigación reactiva? Significa un enfoque distinto. La investigación proactiva me permite investigar el mercado de la trata. ¿Quiénes financian? ¿Quiénes están atrás del mercado? ¿Quiénes recepcionan? Ya tengo las rutas de la trata, ya las tengo, ya sé a dónde va, cuál es el camino. Lo que nos falta es apuntalar una estrategia para ello. Pero para eso tenemos que adelantarnos. No hay que esperar que haya un control policial o que haya una denuncia o que la víctima se escape. No, tenemos que adelantar, porque el delito de la trata está en proceso. En este momento, en este segundo, se está cometiendo la trata. ¿Es así o no? Entonces, ¿qué esperamos? Tenemos que tomar la iniciativa. Cambiar este esquema de cómo hacer frente a la trata es nuestro reto. Gracias. Por eso es importante cambiar la investigación proactiva por la investigación reactiva. Pasa, les cuento rápidamente qué consiste. Tenemos que desarrollar temas de estrategia. Ya tenemos información, ruta de la trata, pero nos falta más información. Nos quedamos allí, ¿cierto? Entonces, un despliegue de inteligencia nos va a permitir recolectar y analizar información de inteligencia. Eso es lo que no tenemos, ¿no? Investigación financiera proactiva de los que financian la trata. No tenemos información de eso. Nosotros condenamos a los que capturamos en flagrancia, tratando a la víctima. Pero, ¿y a dónde fue? ¿A dónde iba? ¿O cómo iba? No tenemos información. Uso de variedad de técnicas de vigilancia, intercambio de información, de inteligencia entre los 3 países de la región, ¿no? Brasil, Bolivia. Nos falta intercambiar información. Pasa, por favor. Miren, en el Perú, el tema también de los servicios de inteligencia, en el Perú ya no es como en los años 70, 80 tal vez, ¿no? 70 con los problemas limítrofes, 80 con el tema del terrorismo en el país. Tenemos que darle un giro a nuestro servicio de inteligencia. Y hay una ley, ¿no? La ley 30.535, que modifica el decreto legislativo 1141, este del año 2017, que modifica la ley y
señala, por ejemplo, que es deber de los servicios de inteligencia el de proveer de inteligencia estratégica al presidente de la República y al Consejo de Ministros para entre otros temas que tienen que ver con la seguridad del Estado, defensa nacional, entre otros dice, ya que viene la modificatoria, para la formulación y ejecución de las acciones y políticas con el objeto de garantizar la vigencia de los derechos humanos. ¿Y el delito de trata no es un delito, no es una conducta que afecta a los derechos humanos? Sin duda que sí, claro que sí. ¿Dónde estaría la modificatoria? Que los servicios de inteligencia dentro de este Plan Nacional de la Trata, involucrarlos, ¿no?, para justamente decirles también que nos ayuden a trabajar el tema de la trata, de indagar sobre los mercados delictivos de la trata. ¿Quiénes son los financistas? Seguramente vamos a encontrar a gente muy poderosa. Y la modificatoria sería que esa información rica, importante de los servicios de inteligencia, vayan dirigidos al fiscal especializado en trata. Entonces, pasa por la siguiente línea. De tal manera que el fiscal especializado en el delito de trata pueda recibir la información de los servicios de inteligencia a modo de información confidencial, ¿no?, como pasa ahora con la policía. La policía le dice a ustedes fiscales, le dicen por información reservada, por información de inteligencia, se tiene. Ese es un dato en el cual hay que investigar, ¿cierto? Pero acá ya con el aporte de los servicios de inteligencia se puede contar con una información mucho más depurada, que aparecería esta como si fuese una suerte de denuncia. Una denuncia que el fiscal toma, la toma y elabora su estrategia. ¿No? Gracias. Elabora su estrategia. Claro, la información de inteligencia que recibe el fiscal aún no es prueba, ¿cierto? No es prueba, pero es una información como una denuncia que tiene que investigar. Entonces, pero si ya tienen información de quiénes son los que están financiando la trata, quiénes son los que dirigen el mercado de la trata, dónde están esos lugares, etc. Entonces ya puede iniciar una investigación con las llamadas acciones de inteligencia previstas en el Código Procesal Penal, ¿no?, sin necesidad que alguna de esas víctimas haya denunciado. Acá está justamente la forma como se presenta una investigación proactiva. El fiscal se adelantó, trazó su estrategia de investigación, ¿no?, y dirigida las acciones de inteligencia, estas sí, acciones de inteligencia que sí requieren la intervención y autorización previa del juez para hacer escuchas telefónicas, entre otras acciones de inteligencia. Y son acciones de inteligencia, actos de investigación que se realizan sin que el investigado sepa que está siendo investigado, pero que tienen ya una cobertura constitucional, legal, y que sí tienen la condición de prueba para ser llevada a juicio oral, ¿no? Y ver que la investigación de inteligencia no se dirija pues al que está llevando al sujeto individual, sino que vea el delito de trata como un delito de proceso, como un mercado de trata. Y nos interesa saber quiénes son los que captan, los que trasladan, los que recepcionan, quiénes son los que dirigen. Eso para nosotros es importante. Tener esta visión es lo que nos va a permitir, en verdad, pasa por favor, tener muchas cosas, ¿no?, que luego quiero terminar en unos minutos. Pero para eso necesitamos adecuar nuestro Código Procesal Penal, que tiene una estructura reactiva hacia una investigación proactiva. Y ahí está la propuesta, sencillito nada más, luego obviamente de reformar el tema de los servicios de inteligencia, reformar que dentro de la forma como la Fiscalía puede iniciar una investigación también es por información de inteligencia, ¿no? Pasa por favor. ¿Qué nos va a permitir esto? Bueno, que el fiscal del caso pueda implementar su de inteligencia con todas, ¿no?, los testigos colaboradores, las escuchas telefónicas, los agentes encubiertos, las pesquisas, las videovigilancias, todo se pone en marcha para poder hacer frente al tema de la trata.
Y cuando tengamos todo listo, entonces el fiscal pedirá al juez los allanamientos, las detenciones, incautaciones. Y llegaremos a ese lugar o a esos lugares y podremos obtener con ello la prueba. Y en ese momento lograremos algo muy importante, ¿no? Obviamente hasta allí no hemos necesitado que la víctima declare o denuncie. Y cuando lleguemos a ese momento procederemos a hacer el rescate. Y podremos aspirar a tener ya la prueba para llevar a los tratantes al juicio sin necesitar la declaración de la víctima. Esto es lo más valioso, ¿no? Eso es a lo que aspiramos. Yo creo que todo es posible si hay esta voluntad que se ha hecho el día de hoy tangible. A todos, ¿no?, hemos escuchado que así debe ser. Yo creo que sí es factible hacerlo. De tal manera que cuando se hace el rescate, entonces ya tenemos nosotros las pruebas del caso. Y ya no necesitamos que la víctima esconderla para que se retracte, ya no será necesario. Ya tenemos escuchas, tenemos declaración de colaboradores, tenemos una serie de elementos de convicción que nos va a permitir llevar esto. ¿Y qué nos va a permitir al final esto? Nos va a permitir brindar, ¿no?, a las víctimas mayor protección y mayor asistencia. Pasa, por favor. Ya estoy terminando, ¿no? Miren ustedes, para terminar, quiero decirles a ustedes, esto obviamente lo podemos debatir más adelante, los detalles, la propuesta ya está. Entonces, hemos llevado adelante una investigación proactiva, hemos atacado un mercado de trata, hemos rescatado a las víctimas, y luego, ¿qué sigue? Es que una investigación proactiva me va a permitir muchas cosas: prestar mayor atención a la víctima, darle más asistencia, no exponerla, no revictimizarla. Significa optimizar el rescate y la protección de la víctima, sin duda alguna. Significa liberar a la víctima de una situación de privación de libertad parecida a la esclavitud, asistirla, protegerla y resaltarla a la vida en libertad con respeto a su dignidad, poner fin a toda situación de violencia, incluso la de la justicia penal. Acá necesitamos el aporte del Estado, ¿no? Y con esto el sistema de justicia cumple, pero luego es labor del Estado, de sus programas que tiene. Pasa, por favor. Nos permite identificar a las víctimas de trata. Lo que decía la doctora Tello, si ustedes lo captaron adecuadamente, muchas víctimas, ¿no?, están en trata y son asignadas dentro de la organización a realizar alguna acción de la trata. Y cuando cae la policía o cae la justicia, los capturamos a todos, sin diferenciar, ¿no?, si estaba o no en condición de trata también, víctima de trata. Por eso es importante acá que hay la obligación de asegurar que las víctimas sean identificadas como tales de manera apropiada y no corran el riesgo de ser consideradas delincuentes ni revictimizadas respecto de delitos en los que puedan haber incurrido como consecuencia de su situación como víctimas de la trata de personas. No podrán ser retenidas. A los daños causados a la víctima de trata no se le puede sumar el maltrato institucional de la redacción penal. Pasa, por favor. Asimismo, la investigación proactiva nos va a permitir minimizar el riesgo para las víctimas, sin duda. En ningún caso se podrá anteponer el interés de la investigación y de la recolección de la prueba por encima de situaciones que puedan poner en riesgo la integridad personal y psíquica de la víctima de trata. Que venga el imputado o algún imputado detenido y diga que pido que la víctima venga para que me diga si la traje obligatoriamente. No es necesario, ¿no? Ya no sería necesario. Ya tenemos las pruebas de la trata. No necesitamos la declaración de la víctima. El éxito de la investigación proactiva permitirá obtener la prueba de cargo sin necesitar de la declaración de la víctima. Pasa, por favor. Optimizará las medidas de protección a la víctima, sin duda. La Fiscalía tiene la obligación de evaluar de manera inmediata y continua el riesgo de la seguridad y bienestar de las víctimas y sus familias durante el procedimiento. La evaluación del riesgo debe incluir el existente y el potencial. Acá la Fiscalía, ya cuando se hace la intervención, rescata a la víctima y empieza a preocuparse, ¿no?, en proteger a la víctima. Eso es algo muy importante. Optimizar, pasa por favor a la siguiente, y con eso termino.
Igual, el protocolo rescate de la víctima, de trata y asistencia a la víctima. Las víctimas tienen derecho a recibir asistencia médica, legal, psicológica y material, así como también alojamiento, alimentación suficiente, higiene personal, adecuados desde el primer momento en que son identificadas como tales. Eso es lo que va a permitir ahora este procedimiento de investigación proactiva, lo que no nos permite hacerlo en la actualidad. Pasa, por favor. Entonces, estimados colegas, creo que el Perú tiene el compromiso del Estado, ¿no?, para optimizar la prevención y sanción del delito de trata de personas. Lo vincula en sus dimensiones normativa, jurisprudencial y administrativa, ¿no? Lo que hemos suscrito en los convenios nos obliga, tenemos que demostrarlo en la realidad. La investigación proactiva permite prevenir y sancionar el delito de trata, centrando su objetivo en el mercado de la trata como delito proceso, sin que sea necesario contar con la declaración de la víctima. El Sistema Nacional de Inteligencia debe proveer información de inteligencia al fiscal especializado sobre conductas sospechosas de trata e implementar la investigación proactiva en el Perú. Se debe realizar reformas del Código Procesal Penal para incorporar una investigación proactiva que permita utilizar las acciones de inteligencia adelantando su uso y bajando su estándar probatorio. La implementación de la investigación proactiva permitirá, una vez que la víctima sea rescatada, optimizar la aplicación de las medidas de protección y asistencia. Esas son mis conclusiones que las pongo a vuestra consideración. Muchas gracias por la atención. Fuerte los aplausos para el doctor Víctor Burgos Mariños, quien es juez superior de la Corte Superior de Justicia de la Libertad y además docente de la Academia de la Magistratura, empezando este ciclo de ponencias. En esta primera etapa, con nuestros invitados en el escenario, a continuación vamos a escuchar la ponencia con el tema Alcances jurídicos de la trata de personas y migración en Brasil. Esta ponencia está a cargo del doctor Hugo Barbosa Torcuato Ferreira, quien es magistrado titular de del segundo Tribunal Civil en español de la comarca de Cruzeiro do Sul, Brasil, para quien vamos a pedir un fuerte voto de aplausos.